Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Entrevista 2, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en proyección social. La entrevista es un instrumento o técnica fundamental del método clínico y es por esto que ha sido identificado como un procedimiento de investigación científica. En cuanto a la técnica, tiene sus propios procedimientos o reglas empíricas con los cuales no solo se amplía y se verifica el conocimiento científico, sino que al mismo tiempo se aplica. Para llevar a cabo una buena entrevista se debe fortalecer las habilidades de comunicación que desde su entonación y lenguaje corporal juegan un papel importante y decisivo en la obtención de una información clara y verídica sobre los hechos tratados en la consulta. El día de hoy se abordarán algunos conceptos teóricos y prácticos para la generación de un adecuado proceso de comunicación a partir de la virtualidad, consecuencia del aislamiento preventivo causado por el COVID-19. Tenemos el privilegio hoy de que nuevamente nos acompañe la doctora Olga Patricia García Diosa, psicóloga con un máster en psicología analítica de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y quien se ha desempeñado como coordinadora técnica de la línea de atención de salud mental de Cali. Fue también creadora del proyecto Camino Interno, dedicado al desarrollo personal a través de medios online. Tan pronto finalice la exposición, nuestra invitada dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Es un gusto tenerla aquí, doctora Olga Patricia García Diosa. Tiene usted el uso de la palabra. Bienvenida. Muy buenos días. Un saludo al Consejo Superior de la Judicatura y a su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. Saludo a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a su directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno. Un saludo a todos los asistentes a esta videoconferencia. Lo olvidé en el principio, pero les estoy hablando desde el municipio de Sevilla, en el norte del Valle del Cauca. A continuación voy a compartirles mi presentación para que puedan seguir la exposición. El día de hoy nos vamos a centrar en la parte del lenguaje no verbal, la significación que tiene para nuestra intervención psicosocial. Les voy a compartir la presentación. Lineamientos para la teleatención psicosocial. Entrevista 2. Tenemos nuestro esquema de la comunicación humana con todos sus componentes y abajo está símbolo en el medio, este signo del computador que quiere representar pues justamente esto que estamos haciendo ahora. Cómo hacer nuestro trabajo a través de medios no presenciales, en este caso específico la entrevista. Como les dije, el día de hoy nos vamos a centrar en el lenguaje no verbal o paraverbal. Este lenguaje, miremos allí la imagen, es una expresión que podemos leer en esta mujer de confusión o de tristeza, y ella pues está allí comunicándose con alguien. Entonces, la comunicación no verbal se refiere a la acción de comunicar sin palabras. Utiliza gestos, signos, indicios. No solamente la gestualidad, sino el lugar donde estamos, la forma como nos presentamos, nuestra presentación personal. Bueno, se asocia también a la inteligencia emocional. Ya vamos a ver los componentes de la comunicación no verbal. Los estudiosos de este tipo de comunicación definen 3 aspectos fundamentales, que son la kinésica, la proxémica y la paralingüística. En la kinésica es como lo que se refiere al movimiento, entonces tenemos la postura, los gestos, movimientos del cuerpo y los 5 sentidos. En la proxémica, la distancia entre los sujetos. También se lee a qué distancia estamos. Hay distintas distancias, hay una distancia que denota intimidad, hay una distancia que denota
pues que somos como amigos o conocidos, pero no íntimos. Y hay una distancia que es social, que yo guardo con respecto a las personas que no conozco o con las que no me relaciono. ¿Y cómo manejamos esas distancias? Pues también habla un poco. Hay personas, y seguramente todos hemos tenido la experiencia, que no mantienen una distancia acorde al grado de intimidad que tenemos, sino que invaden como el espacio del otro. Entonces uno se siente que no tenemos tanta confianza para que estemos tan cerca. O cuando vamos en el autobús, se guarda una distancia mínima. Eso se llama la proxémica. Y la paralingüística, pues ya es la forma como utilizamos las palabras. Las muletillas, la entonación, la tonalidad, el timbre, el volumen. Estos son los tres componentes del lenguaje no verbal. Todo comunica, como les decía hace un momento. Cómo nos presentamos, la forma en que nos movemos, lo que decimos y cómo lo decimos. En esta imagen, aquí tenemos 5 personas. Parece, no sé ustedes qué idea les da, ellos parece que van a una entrevista de trabajo, porque tienen como el currículum en la mano y están allí en fila como esperando su momento de ser llamados. Porque no están en actitud de que estén frente de un entrevistador. Esta primera persona, el que vemos allí, tiene como, miren la lectura del cuerpo, parece que está como preocupado o como cansado, está pues allí o leyendo algo en su teléfono, preocupante, bueno, se ve como estresado. La segunda persona, esta chica, que vemos así como con ojitos rasgados, su cuerpo está cerrado, brazos cerrados, piernas cerradas, ojos mirando como en un ángulo de 45 grados, como casi cerrados. O sea, ella está y su expresión es como ausente, o sea, ella está como en otra parte, está pensando en otra cosa, o está como cerrando su espacio ante las otras personas, no muestra ningún gesto de querer comunicarse en ese momento con nadie. La siguiente chica, aunque tiene las piernas cruzadas, tiene una actitud más relajada. No sé si estarán de acuerdo conmigo, ella transmite como normal, como una persona que tiene calor y está así, pero es una actitud más relajada y se ve con energía en su cuerpo. Lo que la otra chica no, ella se ve como, no muestra como energía. Lo mismo le pasa al joven que hay al lado, el de la camisa como moradita o marrón. Este cuerpo tiene los hombros abajo, está todo como caído sobre el tronco. La posición de la mano también es así, como caída, el teléfono así, apoyado sobre la pierna. Toda su expresión es como sin energía. Incluso la postura de sus piernas como que se apoya un pie en el otro, no muestra ninguna energía. Como, no sé, parece como que acabo de almorzar o está cansado, no sé. El último, miren que este es un cuerpo que se ve con energía de los pies a la cabeza. Podría ser hasta excesiva energía porque incluso su mentón está así alto, se le alcanza a marcar esta parte aquí del cuello, sus brazos están cerrados como firmes, como con firmeza, se ve mucha energía allí. Miren en estas diferentes posturas todo lo que yo puedo leer. Otra persona podría agregar al análisis o incluso opinar diferente respecto a alguno de estos aspectos. Pero solo por lo que la imagen que estoy mirando son muchas cosas las que yo puedo percibir. En todo comunica, entonces para referirnos ya a nuestra función en este momento, que es la del teletrabajo o la manera de hacer esa función,
Mire, aquí hay una imagen que está a mi izquierda. Esta chica está con el computador, pero se ve que está en la cama. O sea, ella parece que está arreglada la cara, como peinada y maquillada, pero tiene una postura que es casi encima del computador, una luz que la hace ver oscura, y a media luz se nota que no es una postura como de alguien que está en su oficina o en su lugar de trabajo. Contrario a la que tenemos enfrente, ¿no? Que ella está allí sentada, hay buena luz, iluminada, y está mirando a la otra persona que también muestra unos gestos particulares. La foto de abajo, también a mi izquierda, ya está allí como bostezando, acaba de encender el computador o lo va a encender. Y la persona del lado, pues este es un señor que ya está con toda la postura y la sonrisa, no sé, para iniciar una conversación o está iniciándola en este momento. Y hacer esta intervención, pues es más que prender la cámara, sino que tenemos que tener todo dispuesto, que la primera impresión que la persona vea sea la de precisamente una imagen muy profesional en este caso, que ya uno está dispuesto, que tiene todo lo necesario allí, no que, hola, buenos días, y yo voy buscando, o sígueme hablando que yo te estoy escuchando y buscando algo. No, todo debe estar estructurado para, recuerden que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces la imagen debe ser la de como si yo abriera la puerta y estoy allí esperando porque teníamos esta cita. Entrando ya en materia acerca de la comunicación no verbal, resulta que hay un psicólogo que hizo unas investigaciones que son unas de referencia en este tema de la comunicación paraverbal. Se llamaba Albert Mehrabian y él creó la regla de Mehrabian. En sus estudios, él pudo comprobar que el verbal de palabras ocupa el 7% del impacto total de un acto comunicativo. El 7%. El 38% es el vocal, se refiere a las inflexiones, al tono, al ritmo, al hablar. 38%. Y el 58% del impacto que tiene lo que estoy comunicando lo lleva el lenguaje corporal. O sea que esto que a veces no tenemos tanto en cuenta, de cómo me presento, cómo digo lo que estoy diciendo, cómo manejo mi voz, mi mirada, mi sonrisa, cómo leo yo también al otro, es muy, muy importante dentro de la comunicación. Quienes más han estudiado este tema, pues ha sido en el marketing, mucho, que ellos son los que más han estudiado la comunicación. Y otra parte es para los actores, para el teatro, el cine, la televisión, porque ellos al pensar un personaje tienen que diseñarle una psicología y esa psicología la tienen que representar en cómo habla, cómo utiliza su cuerpo, cuál es su postura corporal, que si es una víctima, por ejemplo, una persona que está sufriendo, el tronco lo llevan hacia adelante casi siempre. Si es la mala de la película, el tronco va hacia atrás, la barbilla alta, o sea, ellos crean la psicología del personaje también a través del cuerpo. Entonces ellos han investigado mucho sobre esta parte. Aquí tenemos en esta imagen los componentes de la comunicación no verbal. Algunos, pueden haber muchos más, pero miren toda esta gama de componentes que puede tener. La postura, el lenguaje del cuerpo, el contacto visual, el parpadeo, el tono de la voz, la expresión facial, la sonrisa, el ritmo de las palabras, la presentación personal, los gestos, las inflexiones de la voz. Miren todo esto
que influye al momento de comunicarnos. Probablemente todos hemos tenido la experiencia de que yo llego a contarle a alguien muy entusiasmada, con tono así de felicidad o de alegría, pues mira que yo estoy haciendo unas videoconferencias súper, estoy muy emocionada, y veo que la otra persona empieza como a bostezar, o voltea la cara, o mira el reloj, o está en su celular. Eso influye inmediatamente en mí. Yo no sigo hablando igual. Yo entonces voy bajando mi tono emocional hasta dejarlo plano o cambio de tema rápidamente. Entonces, muchas cosas, gran parte de la comunicación sucede en el no verbal, sin necesidad de que estemos diciendo. Yo podría decirle a la persona, mira, no te interesa o porque haces esa cara, pero eso sucede menos veces de las que yo reacciono simplemente leyendo el corporal y me quedo calladita o cambio de tema. Bueno, tenemos otro aspecto, y es que el lenguaje no verbal es un lenguaje y se lee en frases. O sea, los gestos se dan en grupo, no se lee un gesto solo, sino que tiene que ser dentro de una frase que se está emitiendo de manera paraverbal. Si yo cojo una palabra y la leo solita, puede ser que yo no entienda el significado de esa palabra. Tiene que ser en su contexto. Lo mismo los gestos. Los gestos son como las palabras del lenguaje no verbal. Entonces yo no voy a leer una palabra aislada, yo voy a leer la frase que me está diciendo una cadena de gestos, un contexto de esos gestos. Otra cosa es que tienen una significación cultural. Por ejemplo, entre nosotros, mirar a la persona a los ojos tiene un significado de buena educación, de seguridad, de que nos miramos a los ojos, de respeto. Incluso le pedimos a la persona muchas veces, mírame a los ojos. Pero hay culturas en que mirar a los ojos es de mala educación. En algunas culturas de la región árabe se mira 45 grados, no se mira ni entre los hombres y las mujeres, por ejemplo. No se mira, es mala educación mirar de frente. Y así habrá muchos lugares. Entonces, también eso hace parte de la lectura del gesto. Lo que buscamos al momento de hacer nuestra entrevista es que haya congruencia entre las frases que estoy diciendo en el vocal y la frase que estoy haciendo en el paraverbal. Yo en este momento, si les dijera, bueno, yo me encuentro muy a gusto, estoy muy bien aquí hablando con ustedes, pues este es un tema que a mí me gusta, que me interesa mucho, me siento muy feliz. Yo estoy diciendo una cosa en el verbal y estoy diciendo otra en el paraverbal. Cuando hacemos la entrevista, esas incongruencias son las que buscamos. Debe ser congruente. Cuando encontramos esa incongruencia, entonces sabemos allí que estamos tocando un tema sensible o que hay algo que no es del todo cierto en lo que la persona está diciendo, que puede ser una mentira. Aquí vemos este hombre, mire que hay toda una frase paraverbal. Entonces él está allí, sosteniéndose aquí la mejilla con el índice, luego aquí sosteniendo la barbilla, cubriéndose los labios, piernas cerradas, brazos cerrados y una expresión que él está, para mí, la frase paraverbal es, esto que estás diciendo no lo creo. A mí no me convence lo que estás diciendo, no estoy de acuerdo. Es una actitud crítica. No es la actitud, no es la frase de alguien que está escuchando algo, que está de acuerdo, convencido, sí.
Él está ahí como, no es lo que yo pienso, o esto no está de acuerdo con mi pensamiento. Bueno, entonces estas, miren que es una frase de manera leída en el paraverbal. Otro aspecto es que los gestos van tomando como unos cambios en su forma, se van estilizando a lo largo del tiempo. Entonces, una cosa muy, digamos, usada en la lectura de los gestos es que llevarse la mano a la cara o a la boca es un gesto que puede indicar mentira. Entonces, cuando son niños, pues las manitos van, el gesto es grueso, ¿no? Es como grande, es un gesto grande. En la segunda imagen, la persona pues ya es una mujer y ella simplemente se lleva la mano como cerca de la boca. Y en la tercera imagen vemos que se lleva la mano a la nariz. Es como una estilización del mismo gesto. Se puede interpretar este gesto de la misma manera, ¿no? Distintas maneras de llevarse la mano a la cara, que puede ser eso, indicador de un tema, o que es mentira, o que está desestabilizando el discurso de la otra persona, por algún motivo. Puede ser que lo que yo esté diciendo sea cierto, pero que yo tenga esa angustia de tener que ocultar algo. Es cuando toco cerca algo así sensible, pues estos gestos de cubrirse, que puede ser así de estilizado, me sirven para poder saber que ahí yo debo volver o formular la pregunta de otra manera o utilizar otra estrategia dentro de mi entrevista. Vamos a hacer un recorrido de la cara hasta los pies. Yo sé que en la videoconferencia no vamos a ver del tronco para abajo, pero me parece pues como importante saberlo porque tampoco vamos a trabajar todo el tiempo así. En alguna manera haremos, yo pienso, como un mix de el presencial y el no presencial. Entonces vamos a empezar por los ojos. Los ojos son muy importantes, pues ríos de tinta han corrido respecto a lo que es la comunicación visual, que son las ventanas del alma, que los ojos son sinceros, que transmiten, que dicen a otra persona. Hay culturas que tienen muy desarrollado el lenguaje de la mirada, como las culturas orientales. De pronto nosotros no tanto, aunque hay todo un lenguaje de la mirada, pues que es innato, diría yo. Entonces, dentro de los ojos podemos ver que hay distintos tipos de mirada. Podríamos empezar por ahí, cuando empezamos la entrevista, intentar leer esa mirada. Si es una mirada seductora, que las miradas seductoras no siempre son sexuales, ¿no? Sino que también un entrevistado puede querer seducir al entrevistador porque quiere que apruebe su versión de la situación, porque quiere, se da mucho en las entrevistas con familia, ¿no? Que como todos tienen una postura y la defienden, pues intentan seducir al entrevistador para su bando o para su postura. Hay miradas que son intimidantes, miradas que son agresivas, que tienen esa carga de dominación, de quien quiere dominar y mira fijamente a los ojos y se ve esta manifestación como de dominio. Y hay miradas pues que son francamente agresivas, ¿no? Cuando uno dice, si las miradas mataran o si me hubiera podido matar, pues hace referencia a ese cualidad de la mirada que denota una fuerte carga de agresividad. Entonces, lo primero es como el tipo de mirada que una persona, uno dice, tiene unos ojos tristes, su mirada es cansada, entonces ya por ahí podemos empezar a leer como el discurso paraverbal. Lo otro son las cejas, pues las cejas tienen esa connotación como de sorpresa o de como de imposición, ¿no? Cuando es levantar solo una, de duda. El parpadeo,
una de las cosas es que cuando la persona parpadea mucho, yo puedo pensar que ahí algo se activó y puedo entrar nuevamente pues a indagar más específicamente en el tema que estemos tocando. La pupila pues se dilata si estamos a oscuras o también en una situación de sorpresa o de asombro que la persona esté teniendo. También la podemos leer dependiendo del contexto, pues la pupila reacciona al consumo de medicamentos o de sustancias que según lo que estemos, cuál sea el objetivo de mi entrevista, pues puede ser una información relevante. Las lágrimas, pues las lágrimas son como un gesto no verbal, un acontecimiento no verbal que sí todos identificamos inmediatamente. Los ojos rojos o que se llenan de agua, encharcados, como decimos, esto sí lo interpretamos inmediatamente como una señal de vulnerabilidad. La respiración también. Una respiración agitada inmediatamente nos indica que se ha activado algo en el nivel emocional. Esto me sirve para decir que el lenguaje no verbal es un lenguaje que nos conduce a abordar situaciones de una manera más directa y con mayor confianza de que sean reales, de que sean verdaderas, más que el discurso. Porque el no verbal está asociado, como lo vimos al inicio, con la inteligencia emocional. El lenguaje no verbal lo aprendimos y lo manejamos desde antes de aprender a hablar. Tiene un componente muy primitivo, muy emocional, que no depende de nuestra voluntad. Tendría que ser, como dije hace un momento, que sea un actor, que maneje muy bien, pero las personas comunes y corrientes no dominamos el paraverbal. Él viene a raíz de lo que estamos pensando o sintiendo o diciendo, reaccionando a la situación, pero es un lenguaje desde el cuerpo. Incluso las personas que quisieran controlarlo tienen que hacer un gran esfuerzo para lograrlo y no siempre lo logran, es muy difícil. Por ejemplo, las personas que se ponen rojas, eso les atormenta enormemente estarse poniendo rojas, pero no se puede controlar. Las personas que sudan todo el tiempo, las personas que no pueden establecer un contacto visual firme, seguro, que quisieran hacerlo. Entonces, por eso mismo es que es tan importante tener en cuenta el paraverbal, porque nos va a dar una información inconsciente acerca de no solo de la persona, sino también ligado al tema de nuestra entrevista. A lo que vamos hablando, vamos mirando qué va pasando en el paraverbal para nosotros saber cuáles son los puntos por donde podemos entrar. Bueno, las miradas también pueden ser, hay miradas que son nerviosas, hay miradas que son tristes, hay miradas que son temerosas, hay miradas que son como burlonas, en fin. La sonrisa. Bueno, la sonrisa, como lo puse allí en esta frase, es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de una espada. Esta frase de Shakespeare. La sonrisa es como la reina del lenguaje paraverbal en el nivel social. Incluso dicen que por eso los seres humanos sonreímos y los primates superiores, los mamíferos superiores, que son más cercanos a nosotros, ellos sonríen, y porque ellos juegan, y porque ellos tienen una organización social en el que compleja, en el que la interacción es fundamental. Los animales grandes cuando juegan, los simios, los chimpancés, ellos tienen una serie de códigos sociales que les hace estar en manada, que ellos se reúnen para divertirse, se hacen bromas. Entonces, entre los seres humanos
sonreír es decir, yo no te voy a agredir. Si yo voy con una persona y nos chocamos, si yo le sonrío, en ese momento estoy diciendo tranquilo, yo no te voy a agredir. Si en cambio yo le pongo la mirada esa fulminante que decíamos ahora, le estoy dando otro mensaje. Entonces la sonrisa es como ese gesto universal de paz, de yo estoy bien, tú estás bien, aquí no pasa nada. Empezar nuestra entrevista sonriendo, buenos días, no tiene que ser forzado, ¿sí? Tiene que ser como que muestra la disposición a estar ahí, a escuchar, a hablar, a llevar a cabo esa entrevista de la mejor manera. Ayuda a suavizar, a que la otra persona se sienta en confianza, que inmediatamente le vas a mandar el mensaje, todo está bien. Mi intención no es hacerte daño, no te voy a agredir, vamos a hacer lo mejor posible. Entonces, todos hemos tenido esta experiencia cuando vamos a un hospital y la persona que nos recibe nos sonríe, inmediatamente esto va a estar bien, va a salir bien. Aunque a veces después no sea así, pero ese primer recibimiento es muy importante. Por eso las personas que seleccionan para cargos de recepción, que sea recibir a la gente, es muy importante la sonrisa, porque de entrada le va a decir, aquí vas a estar bien. Y también podemos leer en nuestro interlocutor, ¿no? ¿Qué sonrisa tiene? ¿Cómo es su sonrisa? A veces la sonrisa ya es como una mueca de tristeza, o es algo así como de nervios, o es una risa que causa como una neblina, ¿no? Que es como una expresión de nerviosismo y de evasión, es una risa que, a veces una risa que no tiene contexto, que se sale de la frase, como decíamos ahora, de esa cadena de gestos que me dicen a mí, que me hacen el parangón con lo que la persona está diciendo, es una risa como sin motivo. Todo eso, si yo lo voy teniendo en cuenta a la par con el discurso, yo puedo ir profundizando, ¿no? en el objetivo de mi entrevista. Aquí tenemos la voz. La voz es otro aspecto muy importante, muy permeable por la emoción. Miren que a uno se le puede quebrar la voz, se puede apagar, casi no le sale la voz, o puede ser una voz que transmite seguridad. Bueno, la voz es muy permeable. A veces incluso cada día no nos escuchamos como la misma voz. Entonces, la voz se puede modular, se puede adaptar al momento. Si la persona con la que yo estoy hablando tiene, por ejemplo, está haciendo bromas todo el tiempo, tiene una táctica, digamos, de conversación, de no dejar avanzar o de no dejar que uno llegue como al meollo del asunto, yo puedo utilizar mi voz, ¿no? con un tono seguro, un tono que denote como propiedad, autoridad, incluso sobre el momento que estamos manejando, y dar un mensaje claro a través de mi voz. Con la inflexión que yo haga, yo doy el mensaje y con todo mi cuerpo, ¿no? Lo mismo puedo leer de la otra persona. ¿Qué me está diciendo esa voz? La voz de cada persona dice mucho, porque la voz es única, es como una huella digital. Incluso hay computadores y muchos aparatos que funcionan reconociendo la voz, porque es única, no hay dos personas que tengan exactamente la misma voz. Se puede imitar la voz, pero nunca se puede copiar la voz de otra persona. Es como una imprenta. Entonces, por eso lo hace un elemento que se ha estudiado y que se tiene en cuenta para la lectura del lenguaje no verbal.
Nuevamente, cuando detectamos las incongruencias de la voz con la palabra, con lo que estoy diciendo, es cuando incido sobre ese punto de la entrevista. Creo que también todos hemos tenido la experiencia de decir, bueno, Patricia, ¿y cómo estás? Yo muy bien, perfectamente. Eso no coincide. Entonces, ahí hay una incongruencia. Voy a mirar qué pasa, ¿no? Las manos. Bueno, en las manos y los brazos tenemos dos tipos de aspectos a tener en cuenta. Los brazos tenemos unos gestos que se llaman los ilustradores. Los ilustradores son todos los gestos que acompañan lo que yo digo. Es como decir lo mismo en dos lenguajes diferentes, es como un traductor. Si yo digo, estoy hablando de una idea de expansión, algo así grande, ¿no? Que va para allá, uno para acá, mis brazos están diciendo lo mismo que mis palabras. Entonces, eso se llaman los ilustradores, cuando afirman, acompañan, traducen lo que yo digo. Y hay otro grupo de gestos que se llaman los adaptadores. Los adaptadores son todos los gestos que denotan nerviosismo o inseguridad. El objetivo de los adaptadores no es decir lo mismo, apoyar mi discurso, sino lograr contenerme a mí misma en mi angustia. Entonces yo estoy aquí hablando con ustedes, pero estoy así. Estos son adaptadores, no son ilustradores, claramente se ve. Lo mismo el movimiento de las piernas o estar con el pelo, ¿no? Son todos adaptadores, ¿no? Todos, yo estoy aquí o tan. Entonces, este es un grupo, dos grandes grupos de gestos con las manos o con los brazos. Luego las manos hacia arriba, cuando las personas estamos hablando y tenemos más esta gestualidad de la mano hacia arriba, esto denota verdad, denota como honestidad, sinceridad, apertura. Yo estoy ahí y estoy como abierta, dada, entregada a la situación y son muy buenos ilustradores. Si las palmas de las manos están hacia abajo, está todo el tiempo, hay gente que utiliza más este gesto, ¿no? No va a decir esto así para dar, sino este, denotan autoridad o dominio sobre la otra persona. Recuerden que hay muchas conversaciones que son un verdadero combate argumental. Entonces, los gestos acompañan esos combates argumentales y se sabe quién es el que quiere ganar o se sabe quién es el que manda dentro de esa conversación. Las manos, el dedo, este es pues también muy conocido, ¿no? Del dedo que apunta, los dedos cerrados, y se usa cuando hay dominio sobre la otra persona, pero también en este lenguaje no presencial, cuando necesitamos que algo quede subrayado, que quede claro, que sea una información de esas que damos como entre paréntesis, resaltado, entre comillas, que queremos con negrita. Entonces yo puedo decirle a una persona, mira, tú tienes que estar ahí todos los lunes a las 9 de la mañana. Todos los lunes a las 9 de la mañana. Puedo cambiar ese gesto porque necesito realmente que eso quede así de claro, así de grabado en la otra persona. Entonces, lo que se recomienda es no hacer el dedo así, sino hacer este dedito así y estos doblarlos un poco, redondearlos. Recuerden que las formas redondeadas transmiten seguridad, transmiten confianza, más que las formas rectas, ¿no? Entonces, yo puedo girar un poquito los deditos, hacer esto y utilizar toda mi gestualidad
mi tono de voz y decirle a la persona, mira, es muy importante que estés ahí todos los lunes a las 9 de la mañana, todos los lunes. Entonces, de esa manera yo estoy poniendo todo mi corporalidad a la par con mis palabras y gesto para que eso quede recalcado. Los movimientos de las manos son indicadores de ansiedad, muchos movimientos con las manos, ¿no? A veces es con un lapicero, con el teléfono, con las llaves, con lo mismo que el de los pies, ¿no? Pues ese sí es más común y denota ansiedad. Una cosa que también podemos hacer, ya pasando aquí a nuestra parte del tronco, aquí tenemos una imagen de dos personas. No miren cómo están con respecto al computador porque yo no estaré en una videoconferencia. Digamos que están haciendo un trabajo allí, pero sí me gusta para ilustrar la postura del hombre que está de blanco. Miren, ese es un tronco recto que denota energía, disposición, pies así paralelos sobre el suelo. Y el otro señor, el de la camisa de cuadritos, pues él tiene una posición así como relajada, ¿no? Como, no es que tengamos que estar todo el tiempo erguidos como nerviosos también, como rígidos, más sería la palabra, como rígidos, no. Pero sí la postura debe denotar energía, porque recuerden la imagen del principio, que hay posturas que denotan como que no tiene energía, como que tiene pereza o realmente no tiene energía, porque puede suceder que uno no tenga energía. Entonces la postura debe ser que transmita como vida, ¿no? Energía en todo el cuerpo. Una manera de acompañar con el tronco, muchas veces dependiendo cuál sea el tema que estamos hablando, la situación, podemos inclinar un poco, sin que no sea mucho, pues para que no invada la cámara y quedemos ahí como si la tuviésemos aquí exactamente encima, pero sí yo puedo hacer el gesto como de ir hacia adelante, modular mi tono de voz. Si yo veo que esa persona está muy enojada, por ejemplo, yo puedo ir hacia adelante, puedo modular mi tono de voz para que la persona sienta que en ese momento pues está siendo acogida, si es el caso, si es una persona que está muy triste o está tocando un tema muy sensible, pues yo puedo acomodar un poco mi tronco, siempre frontal. Recuerden que la gestualidad frontal es de apertura, de confianza, entonces siempre frontal, tratar de no tener esta posición y tal, sino aquí de frente, me voy un poco. Y hay otra cosa que es muy interesante del funcionamiento del cerebro, que son las neuronas espejo. Una manera de crear confianza inmediatamente es imitar la postura de nuestro entrevistado. Y yo veo que cuando veo que la persona le cuesta abrirse, no entramos en el tema, que no quiere hablar o que se siente una persona muy tímida, en fin, yo lo que puedo hacer es imitar la postura que esa persona tiene. Entonces yo puedo poner los brazos así, sin que pues como de manera natural, ¿no? Como si no me diese cuenta, pues pongo los brazos y modulo mi tono de voz que se parezca al que la persona está utilizando. Entonces si tiene una voz bajita, entonces yo bueno, vamos a seguir hablando de este tema y casi que asumo como si yo también tuviese pereza si la persona está en esa posición. Si la persona está sentada de lado, ¿no? Yo en ese momento tomo la misma postura. Me pongo de lado y le hablo. Trato de copiar lo que la persona está haciendo, sin que sea muy obvio. Resulta que esto se ha comprobado que las personas, cuando se tienen confianza,
una imita la postura de la otra, sin darnos cuenta. Esto es un acto de sí, confío en ti, en nuestro lenguaje no verbal, que recuerden que es un lenguaje primitivo. Este truquito para romper hielo, para generar empatía, es muy, muy, muy útil. Yo lo uso mucho con adolescentes. A veces es muy difícil entrar porque ellos están en una actitud como con respecto al adulto o a cualquier adulto, y más si uno tiene alguna representación de autoridad, pues son muy lejanos y difíciles, ¿no? Entonces, funciona casi automáticamente. Bueno, ahí les dejo este truquito con respecto a esta parte de la comunicación. El lenguaje es una tecnología más reciente. Tu lenguaje corporal, tus ojos, tu energía llegarán a tu audiencia o a tu interlocutor incluso antes de que comiences a hablar. Bueno, teníamos ya diciendo esto con anterioridad. Hay otro aspecto que aquí no hemos tocado, y es el de la piel. La piel es otro gran comunicador, es el sentido, digamos, más extenso que tenemos, ¿no? Que sería el tacto, que se da a través de este órgano. Es un órgano gigante la piel. Entonces, como les decía hace un rato, transpirar, ponerse rojo, a veces ciertos problemas de la piel tienen que ver con estados continuados de estrés o de angustia. Usualmente, por ejemplo, cuando vemos las personas con pieles de esas rojizas, o personas que aquí pueden estar muy blanquitas, pero aquí están rojas, entonces también denota personas que tienen como una energía muy de acción, ¿no? Muy impulsiva. Se puede notar también en cómo está la piel en ese momento. Si la persona se pone pálida, allí podemos irlo atando al discurso que llevamos, a la conversación, e ir viendo qué de lo que esa persona está diciendo no tiene congruencia, qué de lo que estamos diciendo le afecta más o menos, en qué parte de la conversación su gestualidad cambia, porque a veces uno está en una entrevista y hay una gestualidad como normal, con los ilustradores, o sea, normal, y de pronto cambia completamente a otro grupo de gestos. Entonces ahí yo ya sé que debo intervenir, bien sea con otra pregunta, bien sea planteando otro escenario, yendo a otro tema y luego retomando en fin, yo ya voy acomodando, digamos, la secuencia o la estrategia que debo seguir en mi entrevista para llegar a mi objetivo. Bueno, entonces quisiera, a manera de conclusión, pues decirles que la entrevista es nuestra herramienta para este trabajo que desempeñamos, pues la herramienta reina. Estoy oyendo un ruido ahí muy fuerte y por eso ya se me fue la atención. Como una herramienta se ha desarrollado una cantidad de técnicas según qué tipo de entrevista nosotros vayamos a desarrollar. Entonces todo eso está a nuestra disposición para llevarla a cabo, para sacar el mayor provecho, y poco a poco iremos adaptando todo eso que tenemos y que sabemos a este nuevo medio. También quiero decirles que lo presencial no es sinónimo de calidad siempre, y seguramente todos hemos tenido la desagradable experiencia de ser atendidos de manera presencial y no ser una buena experiencia. Entonces, en cambio, podemos hablar con alguien al teléfono y sentirnos súper bien atendidos, acogidos, que nos escucharon, que se genera una alternativa, que si no nos ayudaron, por lo menos fueron muy amables y muy respetuosos. Entonces, no depende del medio.
y concluir pues animando a todas las personas que nos escuchan, a todos los asistentes sociales, en este caso, a continuar con esta gran labor y a toda la rama judicial que está ahora que tenemos entre manos de responder a este gran reto. Que todos, yo soy una ciudadana común y corriente y todos les necesitamos. Necesitamos de su profesionalismo, de su actitud y de toda su vocación, para llevar a cabo esta gran tarea que es impartir justicia. Muchísimas gracias. Yo quiero darle la palabra a la doctora Mari Lucero para que pasemos a las preguntas. Muchas gracias, doctora Olga Patricia, por tan didáctica, tan clara y tan útil por estos tiempos su conferencia. Muy importante. El tiempo de confinamiento, que llevamos más de 6 meses, cobra factura, y yo pienso que es muy importante estos datos científicos que usted nos provee, nos ayudan y contribuyen mucho a hacer mejor nuestro trabajo de manera virtual. Vamos con el ciclo de las preguntas, doctora Olga Patricia. ¿Cómo identificar cuándo nos están mintiendo? Bueno, esa es una pregunta pues fundamental a la hora de no solo de leer el lenguaje verbal y no verbal, sino pues cuando tenemos entrevistas en las que el objetivo de esa entrevista es tener unos datos precisos, veraces respecto de un testimonio, de una situación. Entonces, quienes más han estudiado esto pues son para las entrevistas policiales, ¿no? Cuando ellos han desarrollado distintos instrumentos. Uno de ellos se llama el protocolo BAI. Si luego lo quieren buscar, es B grande AI, el protocolo BAI, que es utilizado por los servicios policiales de distintos países. Entonces ellos hacen unas anotaciones como esta, por ejemplo, todas las posturas de barrera que vimos ahora en algunas fotos, todo lo que sea cerrar, cruzar las piernas, incluso este gesto de la boca, así todo lo que nos dé indicio de cerrado, ahí hay algo, hay que ir a buscar, ¿no? De la verdad son más propios los comportamientos erguidos, abiertos, así, frontales. Las manos y los brazos, el correcto uso de los ilustradores y de los adaptadores. Cuando no concuerda el lenguaje verbal con el tipo de gesto que estoy haciendo, como les mostraba ahora, estoy tranquila, sí, muy feliz, allí, ahí, voy allí porque hay algo. Los pies, pues sí, el movimiento nervioso, repetitivo, que son, y se incrementan cuando el tema que yo estoy tratando puede no ser cierto, lo que yo estoy diciendo. El contacto ocular se considera que más o menos entre el 30 y el 60% del tiempo total de una conversación yo mantengo el contacto ocular. Si es por encima o por debajo, yo debo dudar. ¿Por qué? Porque tampoco si yo hablo con una persona una hora, estoy una hora así, mirándolo fijamente a los ojos, no. Es normal quitar la mirada, pero si estar así excesivamente, allí podemos buscar algo. O no mirar a la otra persona también. Y las respuestas, que se llama la latencia, es el tiempo que hay entre que se emite una pregunta o un comentario y lo que toma la otra persona organizar una respuesta. Eso se llama latencia. Si la latencia es muy larga, allí hay algo, indagar, porque si yo lo sé, estoy segura, es más rápido que respondo, y esto ya está estudiado pues por los especialistas. Esas serían como algunos apuntes de este protocolo que lo pueden buscar y por supuesto mirarlo extensamente. Muy bien, doctora Olga Patricia. La siguiente pregunta. ¿Se puede aplicar el lenguaje no verbal en una conversación telefónica? Sí, sí, por supuesto que sí. Sobre todo allí nos toca es la voz y el oído, ¿no? A veces en una llamada yo puedo saber si esa persona está en la calle. Por ejemplo, miren, en mi experiencia de la línea, otros me dicen, ah, sí, pero mire, yo soy
habitante de la calle y vivo en el puente tal, en este momento estoy tal, pero no hay ningún sonido de ningún carro, de ningún pit, nada que a mí me dé indicio. Yo allí pienso, pero yo digo, en este momento estás en la calle, sí, aquí estoy debajo del puente. Entonces, aguzar el oído nos ayuda a veces a saber qué hay en el ambiente. Y luego la otra cosa, pues es la voz. Allí sí tengo que estar, desarrollar como esa parte, no solo de escuchar las inflexiones de la voz, el tono, cómo es su voz cuando habla de los diferentes temas, si cambia, si no, si se queda como que no, los tiempos de latencia, si se demora mucho en contestar, sino también mi propia voz, cómo la manejo yo para crear según qué efecto en la otra persona. Entonces sí, por supuesto que la voz es el instrumento, pues el único y muy importante poderlo desarrollar para cuando hacemos las intervenciones. Muy bien, doctora. ¿Se puede modificar el tono de la voz y cómo hacerlo para lograr la empatía, doctora Olga Patricia? El tono, la voz no se puede cambiar. Ya les dije que eso es como nuestra huella digital. Es un íntimo, personal e intransferible. Pero la voz se puede educar. Esto hacen los cantantes, hacen los actores, hacen los políticos, porque el tono de voz es tan importante para llegar a la gente que si no lo tienen natural, pues lo deben trabajar. Porque si tenía que yo tengo que una voz muy gritona, pues depende para qué, pues no va a servir. Por ejemplo, estar en una línea requiere tener una voz cálida, una voz acogedora. De hecho, por ejemplo, la línea 123 de la policía solo la contestan las mujeres, las patrulleras, porque pues ellas ya de natural tienen una cosa, pues que es un tono de voz más bajo, que puede ser más, de más confianza para todos los usuarios. Entonces, pero se puede trabajar en fonoaudiología, hay también muchos entrenamientos ahí en internet que se pueden hacer para entrenarlo y que nos quede un tono de voz que no sea ni gritón o que no sea muy apagado, que la gente se aburre y tal, sino que sea que tengamos una manera de hablar y un tono pues que nos permita llegar al objetivo. Muy bien, nuestro agradecimiento especial a la doctora Olga Patricia García Diosa por su clara, didáctica y muy ilustrativa explicación sobre las técnicas de comunicación que sin duda deben ser aplicadas para la realización de una correcta y exitosa entrevista en medio de la crisis generada por la pandemia. Se hace más urgente estas técnicas, pues no hay otro camino que a través de la virtualidad, de todas estas herramientas tecnológicas que ha brindado la rama judicial, como es Microsoft, todas las herramientas colaborativas de Office 365, contribuyen de manera significativa a continuar con la prestación del servicio y a cada vez mejorar más nuestra labor en el lugar donde nos encontremos. Es importante una buena comunicación en la entrevista, es indispensable para la recolección y procesamiento de la información psicosocial, en donde se recopilan datos, ideas, sentimientos, acuerdos y desacuerdos del paciente, información necesaria para generar un buen diagnóstico, dando una pronta e idónea solución a las problemáticas emocionales y psicosociales que esté enfrentando el servidor público. De ahí la importancia del papel que desempeñan nuestros trabajadores sociales en los diferentes despachos judiciales. Un agradecimiento especial a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia, especialmente a nuestros servidores y servidoras judiciales, desde luego a las distintas personas que de alguna manera tienen que ver con el sector justicia. Un agradecimiento a nuestro grupo de apoyo a la Escuela Judicial. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con la frase del filósofo inglés John Locke: una mente sana en un cuerpo sano es una descripción corta pero completa de un estado feliz en este mundo. Muchas gracias, un feliz resto de día para todos y para todas.